¿Sabías que la Estatua de la Libertad no siempre fue verde? ¿O que la antorcha que hoy sostiene no es la original? Hola, curiosos y curiosas de Curioseándolo. Hoy vamos a descubrir los 15 secretos mejor guardados de este monumento emblemático que ha fascinado al mundo por más de un siglo. Desde su verdadero significado hasta el misterioso parecido con la madre de su escultor y su transformación de color. Acompáñenme en este viaje por la historia de Lady Liberty y el monumento más simbólico del mundo. Prepárense para conocer a fondo este icono de libertad y descubrir por qué sigue siendo una inspiración para millones. ¡Comencemos! 1. Un regalo de amistad entre Francia y Estados Unidos. La estatua fue concebida como un regalo de Francia a Estados Unidos en conmemoración del centenario de la independencia estadounidense y como un símbolo de amistad entre ambas naciones. La idea fue propuesta inicialmente por el político y activista francés Édouard René de la Boulaye, quien deseaba celebrar los valores de libertad y democracia que ambos países compartían. La tarea de diseñar la estatua fue encomendada al escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, quien aceptó el reto con gran entusiasmo. 2. Originalmente era de color marrón brillante. Aunque hoy en día todos la conocemos con su característico tono verde, la Estatua de la Libertad no siempre tuvo ese color. Al ser construida en cobre, la estatua tenía originalmente un color marrón rojizo, similar al de una moneda de cobre nueva. Con el paso de los años, el cobre se oxidó debido a su exposición al aire y al agua, generando una pátina verde. Este cambio de color no fue rápido, tardó alrededor de 30 años en completar su transformación. Hoy, ese verde pálido es parte de su imagen icónica, y la pátina también actúa como una capa protectora que preserva el metal. 3. Su nombre completo, más poético de lo que imaginas. Aunque todos la conocemos como la Estatua de la Libertad, su nombre completo es La Libertad Iluminando el Mundo. Este nombre hace referencia a su propósito de inspirar no solo a los Estados Unidos, sino a todas las naciones del mundo a abrazar los ideales de libertad y democracia. La idea es que, con su antorcha en alto, Lady Liberty simboliza la luz y la esperanza en tiempos de oscuridad. 4. Su altura, una sorpresa para muchos. A primera vista, la Estatua de la Libertad puede parecer inmensa, y aunque es una estructura grande, en realidad mide menos de lo que muchos imaginan. La altura total, contando su pedestal, es de 93 metros, lo que equivale a un edificio de unas 22 plantas. Sin el pedestal, la propia estatua mide aproximadamente 46 metros. Para que te hagas una idea, su nariz mide alrededor de 1,5 metros, más larga que el brazo promedio de un adulto. Cada una de sus manos mide cerca de 5 metros de largo, y la antorcha que sostiene tiene 8,8 metros de altura. 5. Lleno de simbolismo. Los secretos de su diseño. Cada elemento de la Estatua de la Libertad fue cuidadosamente diseñado para representar distintos aspectos de la libertad y la justicia. La corona que lleva en la cabeza tiene 7 picos, los cuales simbolizan los 7 continentes y los 7 mares, como un recordatorio de que la libertad y la paz son valores universales. En su mano izquierda, sostiene una tablilla en la que está grabada la fecha de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1776. La antorcha que sostiene con la mano derecha representa la luz de la libertad, iluminando el camino hacia un futuro mejor. 6. Un pie en movimiento y cadenas rotas. Un detalle curioso y simbólico es que la Estatua de la Libertad tiene uno de sus pies levantado, como si estuviera dando un paso hacia adelante. A los pies de la estatua hay una cadena rota, un símbolo de la liberación de la opresión y la esclavitud. Este detalle, aunque es difícil de ver desde la base, representa la idea de avanzar hacia un mundo libre, sin restricciones.
En ese sentido, la estatua es una metáfora viva de la búsqueda de justicia y libertad para todas las personas. 7. Un ingeniero famoso detrás de su estructura. La estructura interna de la Estatua de la Libertad fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel, el mismo que años más tarde construiría la icónica Torre Eiffel en París. Eiffel creó una estructura de hierro de 4 patas que serviría de soporte para la estatua de cobre, permitiendo que la figura soportara el peso y la tensión de los fuertes vientos de Nueva York. Este ingenioso diseño permite que la estatua se mueva ligeramente para resistir el impacto de los vientos y las condiciones climáticas extremas. ¿Quieres saber sobre las curiosidades de la Torre Eiffel? Pues haz clic aquí arriba para ver todas. 8. Un viaje épico para cruzar el Atlántico. Transportar la Estatua de la Libertad desde Francia hasta Estados Unidos fue una proeza logística. La estatua fue desmontada en 350 piezas y empaquetada en 214 cajas antes de embarcar en un largo viaje a través del Atlántico. Una vez que llegó a Nueva York, comenzó la tarea de ensamblaje, que duró aproximadamente 4 meses. Curiosamente, cuando la estatua llegó, el pedestal aún no estaba listo debido a problemas de financiamiento, por lo que el editor Joseph Pulitzer organizó una campaña de recaudación de fondos en su periódico, el New York World. Gracias a donaciones de personas comunes, el pedestal fue finalmente completado. 9. Una dama visitada por millones y por rayos. La Estatua de la Libertad es uno de los lugares turísticos más populares de Nueva York, recibiendo aproximadamente 4 millones de visitantes al año. Sin embargo, no solo atrae a personas, sino también a rayos. Debido a su altura y ubicación en una pequeña isla, la estatua es alcanzada por alrededor de 600 rayos al año. Afortunadamente, su estructura está diseñada para resistir estos impactos eléctricos. 10. Resistente a los desastres naturales. A lo largo de los años, Lady Liberty ha sido testigo y víctima de eventos naturales y desastres, incluyendo el devastador huracán Sandy en 2012. Aunque la Isla de la Libertad sufrió daños importantes, la estatua permaneció en pie y sin daños graves. Fue cerrada al público durante varios meses para llevar a cabo reparaciones en las áreas circundantes, pero el monumento demostró su resiliencia, resistiendo los embates del viento y las olas. 11. Inspirada en el rostro de la madre del escultor, existe una teoría interesante que afirma que el rostro de la Estatua de la Libertad fue inspirado en la madre de Bartholdi, Charlotte Bartholdi. Algunos historiadores debaten esta teoría, pero el parecido entre la estatua y la madre del escultor es innegable. Este detalle añade un toque personal y humano a una obra que representa un concepto tan amplio como la libertad. 12. Un símbolo en el cine y la cultura pop. La Estatua de la Libertad ha aparecido en numerosas películas y series de televisión, desde El planeta de los simios hasta X-Men y Ghostbusters. Su imagen ha sido utilizada para simbolizar la resistencia, el final de un viaje o incluso para alertar sobre peligros para la humanidad. Su presencia en la cultura popular la convierte en una figura reconocible para personas de todas las edades, generaciones y países. 13. Modificaciones en la antorcha. La antorcha original fue reemplazada en 1984 debido a que había sufrido daños por el paso del tiempo y por las condiciones climáticas. La antorcha que hoy en día se puede ver en la estatua es una réplica recubierta de oro de 24 quilates. La antorcha original se encuentra actualmente en exhibición en el Museo de la Isla de la Libertad. 14. No siempre ha sido bien recibida. Aunque hoy en día es una figura respetada y admirada, la Estatua de la Libertad no siempre fue bien recibida. Cuando llegó a Nueva York, hubo quienes consideraron que no tenía gran valor y que era una obra muy costosa.
La necesidad de recaudar fondos para completar el pedestal generó algunas críticas, pero con el tiempo, el monumento fue ganando reconocimiento como símbolo de libertad. 15. Un faro de bienvenida para inmigrantes. A principios del siglo XX, la Estatua de la Libertad fue lo primero que veían muchos inmigrantes al llegar a Nueva York. Para ellos, la estatua representaba el comienzo de una nueva vida y la oportunidad de vivir en libertad. Aunque la isla de Ellis y la Estatua de la Libertad hoy en día son lugares turísticos, siguen siendo un recordatorio del sueño americano para quienes buscan un nuevo comienzo. Y así terminamos nuestro recorrido por los misterios y curiosidades de la Estatua de la Libertad. Como hemos visto, Lady Liberty es mucho más que un monumento. Es un símbolo de esperanza, de resistencia y de la lucha por la libertad en todo el mundo. ¿Conocías alguno de estos enigmas sobre la Estatua de la Libertad? Déjanoslo en los comentarios. Espero que hayan disfrutado conociendo sus secretos tanto como yo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte a Curioseándolo para más historias fascinantes y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos en la próxima aventura curiosa.